Wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Dijo el Bukhari, rahimahullah. El Bukhari es uno de los imanes más importantes de la religión musulmana. Muhammad ibn Abdullah ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Bukhari, el que escribió el celebérrimo libro titulado Sahih al-Bukhari, el libro más veraz después del libro de Allah Azza wa Jalla, es decir, después del Corán. Entonces dijo rahimahullah en el capítulo el deber de obtener el conocimiento antes de hablar y actuar. Es decir, aquí se está refiriendo a su libro llamado Sahih al-Bukhari. Él siempre, su manera de escribir ha sido poner primero un título, y a partir de este título, que es en realidad la conclusión o el fiqh del capítulo sobre el cual va a hablar antes de empezar a desarrollar lo que son las aleyas y los dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, en ese caso, el título que ha puesto del capítulo lo ha llamado el deber de obtener el conocimiento antes de hablar. Es muy importante en este sentido subrayar el hecho de que en el Islam sabemos que todas nuestras palabras están escritas. Tenemos ángeles. Primero, el ángel de la derecha escribe las recompensas y el ángel de la izquierda escribe los pecados. Por lo tanto, cualquier palabra que podamos pronunciar siempre va a estar escrita en un libro que es de cada uno. Entonces, más cuando la persona va a hablar sobre nuestra religión, sobre el Islam, tiene que tener mucho cuidado en ese sentido de no pronunciar o atreverse a decir cosas que no sabe de la religión, porque eso es de los pecados capitales. Entonces, aquí la recomendación es el deber de obtener el conocimiento primero. Primero tenemos que estudiar. Primero tenemos que buscar del conocimiento. Primero tenemos que repasar y revisar fuentes para asegurarnos de lo que vamos a hablar. Y en cuanto ya tengamos asegurado este conocimiento, esta sabiduría, ahí mismo ya tenemos el derecho de hablar, porque siempre vamos a hablar en consonancia con la verdad. Entonces, aquí el imam rahimahullah al-Bukhari dice que primero es el conocimiento y luego hablar y actuar. Hablar y actuar. Decir, sea que vayamos a decir alguna cosa o que vayamos a actuar, lo primero siempre es tener el conocimiento. Y como es tradición de los predecesores virtuosos, siempre cuando se dice algo, siempre suelen evidenciarlo, es decir, poner la prueba o del Corán o de la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, en este caso, él está argumentando lo que puso en el capítulo con un versículo coránico donde dice: sabe que no hay más Dios que Allah e implora el perdón de tus pecados. Si vamos a dar un ejemplo en ese sentido, un ejemplo básico, por ejemplo, la manera de hacer la oración, nosotros tenemos primero que aprender cómo hacía la oración el profeta sallallahu alaihi wasallam y después pasar a la práctica. Es decir, no se trata solo de aprender a orar como cualquiera. No tiene que ser tradición de padre a hijo tampoco. Tiene que ser aprender primero de buena fuente, de libros que enseñen cómo hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam la oración. Por ejemplo, el libro de
Sheikh al-Albani, rahimahullah, que se llama Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, es decir, la manera con la que oraba el profeta sallallahu alaihi wasallam. Ese es el libro referencia de cómo la hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, primero vamos a aprender esta oración tal como la hacía el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, y después vamos a hacer que vamos a pasar al acto. Y claro, hablar también, porque la oración tiene también una parte donde se recita el Corán, se recitan súplicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que quiere decir aquí. Y a partir de este versículo coránico, dice, sabe que no hay más Dios que Allah. Aquí es la primera parte, la sabiduría. Y aquí nos estamos refiriendo al Tawhid. Saber que no hay más Dios que Allah. Esta unicidad es el hecho de atestiguar que hay un único Dios digno de ser adorado. Es decir, en cuanto a la adoración, primero tenemos que saber que hay un único Dios que es digno de ser adorado. Y después de llegar a la sabiduría del conocimiento de que hay un único Dios, ¿qué es lo que dice? E implora el perdón de tus pecados. Es decir, ahí vamos a pasar ¿a qué? Al acto. Primero la sabiduría, porque empieza por la palabra sabe, y aquí el imperativo que es implora el perdón, es decir, el hecho de pedirle perdón a Allah Azza wa Jal, tiene que tener primero una sabiduría. Primero tenemos que aprender cómo se pide perdón de los pecados, y después ahí mismo pedimos perdón del pecado. No es pedir perdón sin ninguna sabiduría anteriormente. Y Allah Azza wa Jal perdona todos los pecados. ¿Por qué? Porque uno de sus nombres es el perdonador y también el indulgente. Por lo tanto, la primera de las cosas es, en cuanto a pedir perdón a Allah Azza wa Jal, siempre es tomar en consideración el hecho del arrepentimiento. El arrepentimiento es muy importante en ese sentido. Es sentir un pinzamiento en el corazón de que no hemos hecho bien las cosas. Entonces lamentar el hecho de haber pecado. Eso siempre tiene que haber en las condiciones del arrepentimiento, ¿no? Luego dejar totalmente el pecado. Es decir, ya ahí mismo tenemos que dejar de pecar. No hay que decir, no, voy a pedir el perdón y luego ya vamos a ver con el tiempo si voy a dejar el pecado. No. Se trata de ya, de una, no más. Toca dejar de pecar para que sirva nuestro arrepentimiento. Y la última condición es el hecho de tener la intención de no volver a cometer este pecado. Es decir, en el futuro, ¿no? Del futuro ya, como lo he dejado ahora en el presente, entonces tengo la intención de no volver nunca más a caer en este pecado. Si hay estas tres condiciones, entonces todas están reunidas para que Allah Azza wa Jal nos perdone nuestros pecados. Eso es en cuanto a los pecados, ¿no? Y hay una cuarta condición cuando se trata de algo en contra de un ser humano, de una persona. Por ejemplo, el hecho de robarle a una persona, pues ahí la cuarta condición sería devolver lo robado a la persona, al individuo. ¿Por qué? Porque es algo no con Dios solamente, sino con la persona. Entonces tenemos que devolver esta cuarta cosa. Y los sabios también suelen citar dos cosas más en ese sentido, porque tiene un tiempo este arrepentimiento, ¿no? La primera cosa es antes de agonizar, es decir, antes de que ya llegue el alma, ahí mismo a la garganta esté sobre el punto de salir, porque eso no serviría, ya que estaríamos ya en otro mundo mirando los ángeles y ya no se puede pedir perdón. Y la otra es que salga el sol por el occidente, y ahí mismo tampoco valdría el arrepentimiento. Entonces todo eso reunido es un poquito lo que es la sabiduría de pedir perdón de nuestros pecados a Allah Azza wa Jal. Cuando sabemos eso ya lo podemos hacer
tranquilamente. Así que comenzó Allah Azza wa Jal mencionando el conocimiento antes que la palabra y la acción, tal como hemos explicado anteriormente. Después, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah sigue explicando una cosa muy importante que tenemos que poner también en práctica, que son otras pautas, otras reglas que tenemos que incluir en nuestro modus vivendi musulmán, que es el hecho de que dice: has de saber que Allah tenga misericordia de ti, que es obligatorio para todo musulmán y musulmana aprender y tener presente las 3 siguientes pautas y ponerlas en práctica. Entonces, es muy importante, dice aquí Sheikh rahimahullah, y otra vez utiliza la misma manera introductoria, que empieza por la sabiduría y después con la petición de que Allah Azza wa Jal tenga misericordia de nosotros, que es la manera con la que nos tratan con clemencia los sabios y con las súplicas repetitivas para los lectores y los oyentes, ¿no? La primera de estas cosas que tenemos que aprender es que Allah nos ha creado, nos sustenta y no nos ha abandonado, sino nos ha enviado un mensajero, que es Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eso, primero, nos está recordando Sheikh rahimahullah que el creador del universo, y nosotros somos parte incluyente de este universo, que Allah Azza wa Jal nos ha creado. ¿Y cómo nos ha creado? Él se encarga del sustento. Es decir, mucha gente se suele preocupar en este sentido de todo lo que tiene que ver con el sustento, y piensa en trabajar, por ejemplo, muchas horas y apenas si consigue hacer su oración a tiempo, ¿no? O entra a casa y las va orando todas de noche, cosa que no tendría que pasar, porque las oraciones tienen un tiempo y tienen que ser respetados esos tiempos, ¿no? Así que el sustento viene con la adoración, porque si nosotros adoramos a Dios, Dios nos aseguró el sustento. No quiere que vayamos ahí a buscar del sustento si es en detrimento de la adoración. Eso es todo lo contrario. Es adorar a Allah Azza wa Jal, y cuando estamos fuera, es decir, tenemos un tiempo libre, ahí podemos ir a trabajar y buscar el sustento. Y eso entra dentro del tipo del Tawhid que citamos la última vez, que es la unicidad del señorío. Es decir, Tawhid al-Rububiyya, que significa creer que Allah es el creador, el sustentador y el regidor del universo. Entonces, por esa misma creación, Él no nos ha abandonado. ¿Por qué? Porque si nos hubiese abandonado, no nos habría enviado nunca ni mensajeros ni libros sagrados. Nada de esto hubiese pasado. Y por el hecho de que no nos ha abandonado, por eso nos mandó al profeta sallallahu alaihi wasallam, para que nos muestre la vía que lleva al Señor, el camino recto lejos de las tinieblas. Entonces, todo aquel que le obedezca ingresará al paraíso, y quien le desobedezca merecerá ser castigado en el infierno. Esto es la razón del ser. Es decir, muchas personas no saben por qué fueron creados. Nosotros lo sabemos a través del Corán, que es la palabra de Dios que habló Allah Azza wa Jal y que transmitió al ángel Gabriel, y el ángel Gabriel se la transmitió al profeta sallallahu alaihi wasallam durante su vida, durante 23 años de vida profética. Entonces, el objetivo de la creación
es única, es decir, ese objetivo es adorar a Dios. Ese es el objetivo. No hay otro objetivo en este mundo que no sea el de adorar, porque cuando adoramos a Allah Azza wa Jal, Él nos va a permitir de ingresar al paraíso. Y el que no lo adora, ni lo unifica en cuanto a adoración, es decir, adora a otros que no sea Dios, o no lo adora siquiera, pues ese, habiendo escuchado el Islam, pues termina en el infierno. Así que el Sheikh rahimahullah aquí da la prueba, la evidencia como siempre, un versículo coránico donde dice: os hemos enviado un mensajero, testigo sobre vosotros, como antes habíamos enviado un mensajero al faraón. El faraón desobedeció al mensajero y le castigamos duramente. Aquí está claro que los profetas siempre suelen ser mandados con unas evidencias y unos milagros. Estos milagros demuestran que no son charlatanes y que son realmente enviados de Dios, porque no se podría hacer por cualquier otro humano que no sea mandado por Allah Azza wa Jal. Entonces, aquí se cita el ejemplo de Moisés, que fue mandado al faraón. El faraón no le hizo caso, le desobedeció, y por lo tanto el castigo fue duro, un castigo donde fue ahogado y al final se va a merecer el infierno. Y eso nos toca a todos nosotros como humanos, es decir, obedecer a los profetas, porque en el caso de no obedecer al profeta, en este caso de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estamos arriesgando nuestras vidas a que estén eternamente en los infiernos. Por lo tanto, por eso Allah nos ha creado y nos ha enviado un mensajero. El objetivo es única y exclusivamente seguirle los pasos. Esa es la primera pauta que nos expone el Sheikh rahimahullah. La segunda pauta es que Allah no acepta que se le asocie copartícipes en su adoración, ni ángel ni profeta. Aquí es muy importante porque esto ya es el segundo tipo de unicidad, que es la adoración, la unicidad de la adoración. Tawhid el-Uluhiyya, lo que significa que nosotros en el Islam solo adoramos a un único Dios sin ningún intermediario. No necesitamos a nadie para alcanzar a Dios. Cuando digo a nadie, es a nadie. Es decir, ni imágenes, ni santos, tampoco a Jesús, que la paz sea con él. Nadie es absolutamente nadie. Tenga el rango de bondad que tenga o de santidad que tenga. Aquí incluye ni ángel. El mejor de los ángeles es el ángel Gabriel, y el mejor de los profetas es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, ni esos dos tenemos que pasar por ellos para llegar a Allah Azza wa Jal. No hay que asociarle ningún copartícipe a Dios. Eso es muy importante tomarlo en consideración. Y la evidencia que saca el Sheikh rahimahullah, que es otro versículo coránico donde dice: por cierto, que en las mezquitas solo se adora a Allah. Así pues, no invoquéis a nada ni a nadie junto con Allah. Entonces, como en las mezquitas solo adoramos a Dios, es decir, no adoramos a otro, porque no tenemos en nuestras mezquitas ni a imágenes, ni a crucifijos, ni nada de eso, ni curas, etcétera, etcétera. Entonces, tal como adoramos solo a Dios, lo mismo no tenemos que invocar a nadie junto con Allah. Solo invocamos a Dios en nuestra relación directa y en todas las adoraciones que puedan ser abarcadas. Esa sería la segunda. Y la última pauta dice
que a quien obedece al mensajero de Allah y declara la unicidad de Allah, convencido de ello, no le es permitido tomar como aliado a aquel que se opone a Allah y a su mensajero, por más que éste fuere el pariente más cercano. Esa tercera norma es una norma muy importante que se suele llamar en árabe el wala o el bara. Es decir, es el hecho de que cuando uno es musulmán, siendo musulmán, unificando a Allah Azza wa Jal, donde adora a un único Dios, no le es permitido de ninguna manera tomar como aliado a ningún tipo de incrédulo. Cualquier persona que te sea abiertamente o de manera declarada enemiga, por ejemplo, personas o un grupo de personas que estén invadiendo al país musulmán y que le declaran la guerra de manera abierta, o cualquier persona que es abiertamente enemiga de Allah Azza wa Jal, nosotros no lo podemos tomar como aliado, porque tomarlo como aliado significa estar en el rango de la enemistad con Allah Azza wa Jal, porque claro que cualquier persona que no esté en el rango de aliado con Dios, pues claro que sería su enemigo y viceversa. Entonces por eso nosotros tenemos que hacer todo para siempre intentar de estar en el bando de los musulmanes. Y el peor de los musulmanes siempre va a ser mucho mejor que el mejor de los incrédulos. ¿Por qué? Eso por el mismísimo Islam que lleva el propio musulmán. Y por eso dice, como evidencia, el Sheikh Rahimahullah, no encontrarás pueblo que crea en Allah y en el último día y que sienta afecto por quienes refutan a Allah y a su mensajero, aunque estos sean sus padres, sus hijos, sus hermanos o sus parientes. A ellos ha grabado Allah la fe en sus corazones, les ha fortalecido con un espíritu procedente de él y les ingresará eternamente en jardines por cuyos bajos fluyen arroyos. Allah se complace de ellos y ellos de él. Esos son el partido de Allah. ¿Acaso no son los partidarios de Allah los triunfadores? Y aquí está insistiendo sobre este punto, que nosotros no tenemos que tomar por aliados a cualquier incrédulo, aunque fuera una persona de nuestra propia familia, ¿no? De nuestra propia sangre, padres, hijos, hermanos, parientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el Islam prima la relación religiosa, siempre va a primar sobre la relación sanguínea, aunque eso no impide que teniendo un padre o una madre incrédula, pues de siempre tratarla como Dios manda, es decir, tratarla como un padre o una madre, que eso tiene su propio estatus en el Islam, ¿no? Sin embargo, no tomar como aliado a esas personas que se oponen a Allah Azza wa Jal. Eso es una regla también básica donde concluye esas tres pautas que son muy importantes dentro de lo que es la unicidad de Allah Azza wa Jal, y como buenos musulmanes siempre se intenta seguir el camino que lleva a Allah Azza wa Jal. Y esos tres puntos que acabamos de citar son consustanciales en el sentido de que abarcan unas pautas súper importantes para poder adorar a Allah como Dios manda. Y Allah sabe más. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.